Muchas gracias, buenos días a todos. Es un honor formar parte de esta jornada. Mi saludo especial y mi agradecimiento a las autoridades del Ministerio Público, en especial a la Secretaría de Control Disciplinario e Enjuiciamiento de Magistrados, junto con el Centro de Capacitación. Felicitaciones a la doctora Battistotti y, por supuesto, un agradecimiento muy especial a Eduardo Arizaga. Sin él no hubiese sido posible este encuentro. Voy a distribuir la exposición en 3 o 4 puntos fundamentales. Escuchaba muy atentamente al doctor de Lezica y al anterior expositor acerca de el encuadramiento, ¿no?, de determinadas conductas que llevan al enjuiciamiento de magistrados. Bueno, yo voy a ir quizás a un aspecto más general dentro de lo disciplinario, o lo que podríamos denominar, porque así justamente se menciona en algunos países como Colombia, el derecho disciplinario. Seguramente debatiremos si es una rama independiente del derecho, si está inserta en el derecho administrativo o no, pero lo cierto es que pongo el ejemplo colombiano porque en él no solo hay una disciplina, sino que existen asociaciones especiales de derecho disciplinario en el cual comprende a todo funcionario público de los 3 poderes del Estado. Por lo tanto, creo que es un tema que se impone en estas épocas en las cuales yo creo que existe cierta desconfianza social en lo que podemos llamar la responsabilidad disciplinaria. Más allá de que quizás el ciudadano no tenga una noción formada en qué consiste esta responsabilidad disciplinaria, lo cierto es que sí lo podemos relacionar con determinados tipos de sanciones, y esto evidentemente llevado al plano de una desconfianza social, la verdad es que pone en riesgo las bases mismas constitucionales de nuestro país, a nivel provincial, a nivel local, etcétera, etcétera. El primer aspecto que me gustaría mencionar es que, como voy a ir más allá del enjuiciamiento de los magistrados, es importante considerar el concepto de funcionario público, que para nosotros es esencial. Dejamos atrás la clasificación, empleado público, funcionario público, inclusive atrás el concepto del funcionario político. O como en muchos países se denomina el servidor público, porque en realidad todos somos servidores públicos. ¿Y por qué esto? Bueno, evidentemente las convenciones contra la corrupción, la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas, hicieron su trabajo, evidentemente, al conceptualizar a un funcionario público desde un criterio muy amplio. Todo aquel que se desempeña en las filas del Estado, no interesa la forma de nombramiento o elección, no interesa el tipo de la relación jurídica, transitoria, contratado, etcétera, o permanente, porque realmente se trabaja en el Estado, para el Estado y evidentemente para el ciudadano. Y este dato me parece fundamental. ¿Por qué? Porque fíjense que cuando nosotros hablamos de la responsabilidad disciplinaria, lo primero que en realidad analizamos es cuál es el régimen jurídico y a quién está comprendido. Y esto nos va a mostrar una cantidad de funcionarios que están excluidos de ciertas responsabilidades disciplinarias porque no existe una norma jurídica que los comprenda, porque se los considera que no son funcionarios, entre comillas, administrativos, sino políticos, digamos, por distintas razones que por tiempo no puedo llegar a explayarme. Entonces me parece muy importante, estemos en el ámbito del enjuiciamiento de los magistrados, estemos en el ámbito de lo disciplinario dentro del Poder Judicial, en el ámbito del Ministerio Público, tenemos que tener en cuenta un concepto amplio de funcionario público y quizás plantearnos que si existen funcionarios
vuelvo a repetir, en términos generales, que no están comprendidos en ninguna norma que prevea faltas y sanciones disciplinarias, sería bueno comenzar a reinterpretar y a pensar cuál es el objeto que tiene esta responsabilidad disciplinaria. ¿Y esto por qué? Porque en realidad la responsabilidad disciplinaria siempre estuvo atada a una categoría especial de empleado, que es el empleado de planta permanente, el empleado de carrera administrativa, ¿no? El famoso empleado con estabilidad. Y la verdad es que en las últimas décadas el avance hacia modelos de empleo público precarios, de precarización, ha dejado afuera de esta responsabilidad disciplinaria a una cantidad considerable de empleados públicos que evidentemente frente a una falta disciplinaria se opta por la rescisión de un contrato, por dejar sin efecto una transitoriedad, poniendo en juego el debido proceso también del empleado, que no se puede defender porque evidentemente, como no lo van a sancionar disciplinariamente, no se parte del presupuesto del procedimiento disciplinario, que es el que le da validez a la sanción. Pero fíjense ustedes, encontré una decisión judicial muy interesante, un poco para ver que es conflictivo también plantearnos cuando estamos frente a un funcionario público o no, de la Sala 1 del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires. Es una sentencia de agosto del 2020. La sentencia es Montenegro Walter, un recurso de casación, y acá se discutió. Hubo 2 contra 1, fue el voto final. Se discutió el carácter de funcionario público de quien se desempeñaba en la empresa que tenía a su cargo la verificación vehicular. Como ustedes saben, es común, y en el caso de la provincia de Buenos Aires, tercerizó el control de la documentación y de las autorizaciones de los vehículos automotoros. ¿Qué pasó? Luego de una causa penal, ¿no?, se determinó la responsabilidad de uno de los integrantes de esta empresa tercerizada, en el que cobraba algunos dinerillos para hacer estos trámites vehiculares. Uno de los jueces intervinientes, específicamente el doctor Maidana, entendió que esta persona debía ser interpretado su función en el concepto de funcionario público del artículo 77 del Código Penal. Fíjense qué interesante, ¿no? Porque hace todo un análisis a partir de las convenciones contra la corrupción y de la Ley 25.188, la Ley Nacional de Ética Pública, más la norma específica de la provincia de Buenos Aires, y considera que no obstante ser un empleado de una empresa que prestaba el servicio, el tipo de servicio y de función que estaba prestando justificara que se le imputara y, por supuesto, se lo condenara por un delito propio de los funcionarios públicos. En el caso era cohecho. Bueno, esto fue un voto en minoría. En realidad el doctor Cabral y el otro votante, Violini, consideraron que si bien el concepto de funcionario público del artículo 77 del Código Penal había que interpretarlo a la luz de las convenciones contra la corrupción, en el caso se trataba de un empleado de una empresa privada y el tipo de servicio no podía justificar la extensión del concepto de funcionario público. Me parece que junto con los debates también acerca de qué hacemos con el personal contratado transitorio, son algunos temas que deberíamos plantear. Coincido con la mayoría en el voto, para mí no es un funcionario público en última instancia, habrá otras figuras penales en el cual pueda ser, y así fue, condenado esta persona, pero no podemos extender a
digamos, a un campo demasiado amplio el concepto de funcionario público. Quedará para otra oportunidad y lo llevo al debate a qué hacemos con los funcionarios y empleados de las empresas y sociedades del Estado. Pero si empiezo con ese tema, posiblemente estemos acá hasta las 4 de la tarde. El segundo aspecto que me gustaría mencionar es el de los presupuestos de la responsabilidad. Y dentro de los presupuestos de la responsabilidad, y lo relaciono con la disertación anterior, la importancia que tiene la noción de competencia. Muchas veces nos olvidamos de volver sobre las bases de la organización estatal, de volver sobre la famosa teoría del órgano, de volver sobre esta noción que justifica las responsabilidades, no solo individuales de los funcionarios, sino la responsabilidad del Estado también, en ciertas circunstancias y de acuerdo a las clasificaciones de la responsabilidad del Estado. La competencia, esta atribución para obrar, este poder jurídico que otorga una constitución, una ley y un reglamento y que va a justificar, evidentemente, una responsabilidad en el caso en que se ejerza en forma irregular o en el caso que no se ejerza. Podré tener una responsabilidad del individuo por omisión o por una acción irregular. Y esto me lleva también a una sentencia muy interesante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, perdón, de la provincia de Buenos Aires, que es el caso Muñoz de Carbonetti. Es una sentencia del 22 de febrero del 2017, en el cual justamente tienen que analizar la situación de esta persona y lo hacen a partir de la competencia. Vuelven justamente a considerar que había que acreditarse en los procedimientos correspondientes la existencia de una obligación a cargo del sujeto. No lo puedo responsabilizar si no tenía una obligación de actuar de determinada forma. Es decir, para declararlo responsable, debo partir de la existencia de la obligación y, por supuesto, después tener un nexo de causalidad entre la falta y el autor. Esto lo desarrolla muy bien la sentencia, que me gusta porque inserta algunos principios del procedimiento administrativo que son fundamentales en el procedimiento disciplinario. Y aclaro, cualquier procedimiento disciplinario, incluso los del enjuiciamiento del magistrado, que son la verdad material y la impulsión de oficio. A ver, la investigación que se lleva, en este caso en una sede administrativa, debía cumplir, dice el tribunal, con la impulsión de oficio y averiguar la realidad de los hechos, la verdad material. Y incluso se remite a causas anteriores. Se trataba justamente de una persona que se desempeñaba en el Banco Provincia. Así que creo que debemos volver, pero yo les voy a agregar otro dato no menor. Hay que reinterpretar esta verdad material fundamentalmente a la luz de la transparencia pública. Ya no se trata solamente de averiguar la realidad de los hechos porque está incluido como principio en un régimen jurídico o por esta obligación que tiene el Estado, la administración específicamente o cualquier poder del Estado en un procedimiento disciplinario de averiguar. Ya es una obligación constitucional a partir del principio de transparencia. La averiguación de la verdad trasciende el procedimiento disciplinario, se ubica en un escalón superior a partir de la transparencia pública. Y me parece que esto otorga nuevos argumentos que son fundamentales a la hora de tener que tramitar cualquier tipo de procedimiento disciplinario. Por supuesto que el tribunal en esta sentencia reafirma que la imputación de una falta constituye necesariamente el requisito previo de la responsabilidad. El otro, de la responsabilidad administrativa en su caso. El otro principio y el tercer aspecto que me gustaría brevemente ubicar es la cuestión del plazo razonable. Ustedes conocerán seguramente toda esta doctrina elaborada a partir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos acerca de la
exigencia del plazo razonable en los procesos y procedimientos. Este plazo razonable, que no es nuevo, porque si recorremos todas las normas de procedimientos administrativos y todas las normas que fijan un tipo de responsabilidad, el primer principio que encontramos es el de celeridad. Así que la verdad es que no estamos hablando de algo nuevo, pero la Corte Interamericana sí le ha dado una nueva base a partir del debido proceso, aun cuando hay ciertos constitucionalistas que entienden que el plazo razonable puede ser predicado como un derecho independiente del debido proceso. Un plazo razonable que la Corte, inclusive respecto de la Argentina fue condenada por violación del plazo razonable en varias causas, una de ellas Fornerón, el caso Furlan, el caso Gutiérrez. Hay una situación, una causa que es el caso Perrone, justamente contra la República Argentina, que es del 8 de octubre del 2019. ¿Y por qué traigo a colación esto? Porque en realidad, fíjense que acá la Corte Interamericana tiene que analizar el plazo razonable de lo que llama un proceso administrativo y de un proceso judicial. Se había tratado de dos personas que habían estado detenidas durante el gobierno militar y que por tal razón habían inasistido a su lugar de trabajo. Lugar de trabajo, la AFIP. Una parte, digamos, era la DGI. Planteémonos en esa época era la Dirección General Impositiva. ¿Qué pasó? Como había faltas injustificadas, se los despidió. Procedimiento sumamente breve, como ustedes saben, hay una gran discusión sobre la validez constitucional o no de las llamadas faltas objetivas o faltas de plano, que son aquellas que justamente configuradas automáticamente se aplica una sanción, que son las famosas faltas injustificadas. Tengo la injustificación de la falta, automáticamente suspensión o cesantía según el caso. Bueno, está discutido constitucionalmente, la mayoría de los regímenes jurídicos, aunque sea, prevén algún tipo de descargo, y si no lo prevén, ya hay ciertas reglamentaciones que obligan a las administraciones o a los poderes, según donde los estemos ubicando, a exigir, por lo menos a autoexigirse un debido proceso, aunque sea breve. Bueno, en este caso fue brevísimo, los despidieron. Pero claro, el despido estaba causado en la detención de estas personas. Y, evidentemente, esto llevó a que posteriormente, y en el año 1983, cuando son liberados, piden la reincorporación. Y cuando piden la reincorporación y el pago de haberes, le dicen de ninguna manera. Acá la Corte Interamericana analiza el plazo razonable de todo el procedimiento administrativo y del proceso judicial. Claro, estamos hablando de situaciones de 1976, estamos hablando de que en 1992 se rechaza, un juzgado federal rechaza los recursos contra ese despido y es indudable que se trataba de un exceso de tiempo en la tramitación y fundamentalmente cuando estaba en juego la defensa del derecho al trabajo, etcétera, etcétera. Y acá la Corte Interamericana vuelve a repetir cuáles son las pautas para considerar cuándo estoy frente a un plazo irrazonable. La complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado, la conducta de las autoridades judiciales y en el caso también administrativas y la afectación generada por la situación jurídica de la persona involucrada en un proceso o en un procedimiento. ¿Qué sucede? El plazo razonable en realidad tuvo el mismo efecto que otros principios generales del derecho que tradicionalmente también los predicamos de un proceso penal, pero que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otras sentencias como en Baena, los extendió a todo proceso judicial y a todo procedimiento administrativo. Por lo tanto, cuidado, yo ya empiezo también a reinterpretar la legalidad, la tipicidad, la proporcionalidad, la presunción de inocencia, la prohibición de la reformatio impeius,
Hay algunas sentencias interesantes en la Suprema Corte de Justicia que empieza a rechazar también de la provincia de Buenos Aires la reformatio impeius, pero aplicado a todo procedimiento, entre ellos el disciplinario. Nos quedará por debatir el famoso problema de la tipicidad en el procedimiento administrativo, en el procedimiento disciplinario, frente a figuras demasiado amplias previstas en los regímenes jurídicos que muchas veces dejan en cabeza de la administración una, les diría también, amplia discrecionalidad para definir el tipo legal disciplinario. Solo traigo a colación el recuerdo de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que fue el caso Espinosa Melo, en el cual justamente la Corte Suprema de Justicia analizó la ilegitimidad de una sanción impuesta a partir de una descripción demasiado amplia del tipo, la falta de decoro, que justamente dejaba en la potestad de la administración definir esta falta de decoro. Sin negar que existen tipos abiertos disciplinarios, la Corte acá hace sí cierto avance sobre el tema diciendo que, bueno, una cosa es un tipo abierto y otra cosa es derivar a la absoluta discrecionalidad de la administración determinar el tipo disciplinario. Buen tema también para seguir desarrollando y para seguir profundizando. Sí, en materia de plazo razonable, ustedes recordarán muy bien el caso Espíndola, Juan Gabriel, sobre un recurso extraordinario de inaplicabilidad de la ley, una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 9 de abril del 2019, donde instó a la Suprema Corte de Provincia de Buenos Aires, en su calidad de máxima autoridad del Poder Judicial, y a todos los órganos que correspondía, a tomar medidas urgentes conducentes justamente a esta demora en la tramitación de procesos y garantías de justiciables dentro de un plazo razonable. Específicamente en materia de procedimiento administrativo, recuerden dos sentencias de la Corte Suprema Nacional Federal, la sentencia Bonder y la sentencia Losicer. 2013, en el primer caso, en el segundo caso 2012, del año anterior. Y fíjense qué interesante, son procedimientos administrativos. Especialmente en Losicer, en Bonder había también un proceso judicial, 26 años estaban demorando desde que los hechos investigados ocurrieron. Evidentemente, la Corte no tuvo duda en la aplicación de los pactos internacionales y en el concepto del plazo razonable. Y en el caso de Losicer se trataba de un procedimiento administrativo llevado a cabo en el ámbito del Banco Central, bueno, que también demoraba 18 años desde los hechos que estaban siendo investigados, muchas veces la demora y la inactividad atribuible a la misma entidad que estaba tramitando el procedimiento disciplinario, es decir, no se trataba de la dilación producto de lo que nosotros podríamos llamar de la defensa de las personas. Y un caso Bossi, también contra un caso también administrativo del año 2011, en el cual la tramitación demoró 23 años. Tenemos entonces un plazo razonable que en cierto supuesto, como en el caso Superior Tribunal de Justicia contra Duarte, la Corte Suprema de Justicia es un caso del 18 de junio del año pasado, del 2020, consideró que la tramitación de 140 días hábiles, computado una suspensión en el procedimiento de un juicio político, no resultaba irrazonable. Expresamente la Corte dice, no resulta excesiva la duración del proceso de enjuiciamiento de la magistrada recurrente, toda vez que desde la resolución que dispuso la apertura del juicio político hasta el dictado de la sentencia que la destituyó, transcurrieron, computando la suspensión solicitada, 140 días hábiles, lo que puede considerarse como un plazo razonable
atendiendo a la trascendencia institucional que reviste el juicio de responsabilidad política de un magistrado. Bien, ya me quedan 4 minutos para concluir, un poquito más, o 10 minutos. ¿Cuáles son algunas dudas que me plantea actualmente la responsabilidad disciplinaria? Además de si debemos o no debemos incluir al personal que no tiene carácter permanente. Además de la tipicidad, creo que debe haber una tendencia a tratar de delimitar con una mayor precisión las faltas en las cuales puede incurrir cualquier funcionario público. Esto no quiere decir una tipicidad en términos extremos penales, pero sí tender a una mayor especificación. Voy a tomar lo que estaba comentando el disertante anterior, el tema de la gestión. Una gestión irregular de los recursos humanos, a mi criterio, puede generar responsabilidad disciplinaria del funcionario. Discutiremos si hay o no mal desempeño por parte de un magistrado. Habrá que ver la situación. Pero a mí no me cabe la menor duda que frente a una situación de mobbing, frente a una situación de acoso laboral, frente a una situación de discriminación, son 3 figuras distintas en cuanto al concepto, no me cabe la menor duda de que hay mal desempeño. El mal desempeño no solo tiene que verse fundamentalmente respecto del ciudadano que recibe el servicio de justicia, que recibe el servicio de una administración, sino también de la propia organización. La organización requiere como un elemento fundamental la organización como gestión. Está conformada por una cantidad importante de elementos, recursos presupuestarios, recursos tecnológicos, recursos materiales, recursos humanos. Y evidentemente en la armonización de estos elementos bajo un criterio sistémico, porque hay que ver a la justicia también como un criterio sistémico, a la administración como un criterio sistémico, al poder legislativo, el recurso humano, se lo denomine así o se lo denomine factor humano, como ustedes quieran, es fundamental. Por lo tanto, todas las situaciones que pueden comprobarse internamente en la organización, que produzcan evidentemente no solo un malestar, sino un desequilibrio en ese sistema, cuando estoy atacando a un empleado, generan responsabilidad disciplinaria. Por supuesto que dependerá de la prueba, dependerá del tipo de hecho, pero no lo puedo separar del desempeño general que yo estoy exigiéndole a los poderes del Estado. La otra situación que creo que vamos a tener que plantearnos, señoras y señores, es si el teletrabajo o el trabajo a distancia o el trabajo virtual no nos trae un cambio de esta responsabilidad y potestad disciplinaria. ¿Son iguales? ¿Son similares las faltas disciplinarias en una modalidad presencial de trabajo que en una modalidad virtual? ¿O tendremos que estar pensando en ciertas faltas disciplinarias propias del teletrabajo que quizás con la reglamentación actual se dificulte encuadrarlas en algunas de las que ya tenemos, de las faltas que ya tenemos previstas? La presencialidad me permite que determinadas conductas y comportamientos, les diría, que afectan al ciudadano, una mala atención del ciudadano, pueda ser comprobable en el momento de producirse.
comprobable por otros compañeros, comprobable porque lo recibe el ciudadano en forma inmediata, comprobable por un superior. Esta situación en el trabajo virtual, ¿se transforma o no se transforma? ¿Cómo hago para controlar les diría, la puntualidad? ¿Cómo hago para controlar la asistencia? Y ustedes me dirán, bueno, la conexión por internet. Sí, claro, la conexión por internet, pero de repente no tengo reconocido todavía el derecho a la desconexión en el empleo público. Lo tengo reconocido en el ámbito privado, pero no lo tengo reconocido en el ámbito del empleo público. La exigencia a un empleado público de estar conectado fuera de su trabajo, de su horario habitual, porque lo exige el servicio, no estoy diciendo que no lo exija el servicio, ¿puede ser considerada falta disciplinaria si no se conecta o no? ¿Cuál es el límite de la desconexión como derecho cuando requiero de ese empleado determinado comportamiento? Esto lleva a que quizás nunca regulemos el teletrabajo en el empleo público, pero que sí tengamos que tener en cuenta si hay una desaparición o no de las faltas disciplinarias en esta nueva modalidad virtual o no. ¿Y a mí por qué me va a interesar? En primer lugar, porque tengo que cumplir con el principio de legalidad y tipicidad. Y en segundo lugar, porque fundamentalmente yo debo tramitar un procedimiento disciplinario. Y entonces me voy a ir a la última cuestión que también deberemos debatir dentro y fuera del procedimiento disciplinario. En materia civil, en materia comercial y en materia penal hay un avance interesante de la jurisprudencia sobre la validez de las pruebas obtenidas a través de la tecnología o a través de, podríamos decir, distintas herramientas que tienen hace mucho tiempo un empleado, un ciudadano a su disposición. Evidentemente, habrá que considerar si las administraciones están en condiciones de validar o no una captura de pantalla, un WhatsApp, los dichos en una red social, las fotos obtenidas en un celular. Es decir, también nos enfrentamos, sabemos que los correos electrónicos ya no hay ninguna duda sobre el valor probatorio, y en última instancia, sino como indicios, pero también nos enfrentamos a otros tipos de pruebas que habrá que verificar si se receptan o no se receptan en un procedimiento administrativo y si la administración tiene justamente los medios para comprobar que es una prueba al cual se le puede asignar una veracidad, como podría ser cualquier documental o cualquier informe, etcétera, etcétera. Son dudas que quedan. Y esto es lo bueno de nuestra materia, ¿no? Que todavía tenemos mucho por caminar y que todavía tenemos mucho por aprender y que quizás nunca lleguemos a una respuesta absoluta. Y creo que la materia disciplinaria nunca nos va a permitir hablar de blancos y negros. Lamentablemente es así. Más allá de que hay que privilegiar el debido proceso, y en esto sí es un blanco total, porque es un debido proceso que, vuelvo a repetir, hay que analizarlo desde la transparencia pública, es un debido proceso que me trasciende el expediente. También creo que es una responsabilidad que nos va a llevar siempre a estar trabajando en pos del objetivo que debe cumplir. La responsabilidad disciplinaria de cualquier funcionario no tiene como fin sancionar. La sanción es una eventualidad. El principal objetivo
es demostrar si existieron irregularidades, porque es un objetivo dirigido al servicio del ciudadano. Muchas gracias y buenos días, y nuevamente ha sido un placer formar parte de estas jornadas.